Vamos a continuar entonces con el estudio del capítulo 3 de Juan. Ya habíamos visto al inicio de este capítulo cómo Jesús tuvo que lidiar con Nicodemo, así decimos, ¿no es cierto? Tuvo que lidiar con Nicodemo porque no entendía lo que era nacer de nuevo. Entonces tuvo Jesús que explicarle de una y otra manera, de tal forma que él llegue a comprender cuál era el nuevo nacimiento. ¿Sí recuerdan, no? Sí estaban aquí. Luego estudiamos también los pasajes, uno de los pasajes más conocidos y más importantes de la palabra, que es Juan 3:16. ¿Cuántos se convirtieron con ese pasaje? ¿Cuántos le predicaron con ese pasaje? A nadie. Sí, ese era uno de los pasajes claves para evangelizar. Yo recuerdo que hace muchos años decía, mira, memoriza este pasaje y con eso tienes para predicarle a todo el mundo. Y en realidad que tenían razón, porque sigue vigente, ese pasaje de la Biblia sigue vigente, sigue ministrando y bendiciendo a muchísimas personas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que todos vengan al conocimiento de Dios, para que todos tengan la vida eterna. Ese es el regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces, ahora en cambio vamos a continuar con el versículo 22. El versículo 22, ¿sí lo puedo poner, por favor? Del 22 al 24. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y el 24 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. En esta etapa del ministerio de Juan, él seguía bautizando. Él tenía un llamado muy grande. El llamado de Juan fue un llamado de Dios. Entonces él tenía muy claro en su mente, en su corazón, que él debía cumplir porque era un llamado de Dios. No era un llamado de un hombre, de un sacerdote, de un anciano, no. Era un llamado de parte de Dios. Entonces él lo que estaba enfocado es en trabajar y hacer lo que Dios le había enviado. Pero Jesús también estaba por ahí cerca donde estaba bautizando Juan. ¿Dónde bautizaba Juan? En el Jordán, ¿no es cierto? Entonces estaba por ahí cerca y de pronto también se le puso a Jesús darle una manito y ayudarle a Juan, porque era una multitud, era mucha gente que quería bautizarse. Entonces Jesús también se puso a bautizar. Era en otro lugar, no era en el mismo lugar, en otro sitio, pero que quedaba muy cerca, Entonces Jesús estaba ahí con sus discípulos y empezó también a bautizar. Pero va a ver lo que va a ocurrir más adelante. Pero no era Jesús el que bautizaba. Esto es lo curioso. Si vamos un momentito a Juan 4, versículos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta de quién era el que realmente estaba bautizando. Cuando pues el Señor, ¿qué dice? Entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba supervisando nada más. Él estaba ahí mirando y observando cómo los discípulos bautizaban. Y esto trajo un inconveniente. Por su parte, Juan no tenía problemas. Él tenía bien claro el llamado que había tenido de parte de Dios. Entonces él seguía predicando, seguía bautizando y él no tenía inconveniente. Pero más adelante surge un inconveniente. El versículo 25 y 26 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Tomen en cuenta esta palabra, purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él.
Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo aquí? Los discípulos de Juan se pusieron molestos, se pusieron celosos. Dijeron, mira, te está dañando el negocio. Ya no es posible. ¿Cómo es que él de aquí cerquita se pone a bautizar? Imaginémonos el río Malacato del río Zamora. Más o menos esa distancia, así muy corta. Estaba bautizando Juan y estaba bautizando Jesús. Entonces los discípulos se enojaron y le reclamaron a Juan. Digo, mira, ¿cómo es posible? Tú, siendo quien viene a predicar y viene a levantar a Jesús, viene a decirle a todo el mundo que se arrepientan porque el Mesías ya viene, y él viene y se pone a bautizar aquí cerquita. Entonces yo me imaginaba que como cuando usted pone un negocio, ¿no es cierto? Y el vecino también pone al lado otro negocio. ¿Qué pasa con usted? Se enoja, ¿no es cierto? Se pone mal. Decía, ¿cómo es posible? Yo quiero salir con mi emprendimiento y no puedo porque ya mi vecino, o como cuando a usted le va bien en un negocio y al poco tiempo el dueño le pide el arriendo y pone el mismo negocio. Eso ha pasado, ¿no? Eso pasa en nuestros días. Algo así estaba sucediendo acá. Pero Jesús no tenía inconveniente. Él era el Dios, el Hijo de Dios. Entonces, él estaba también ayudándole a Juan. Entonces, los que tenían problema eran los discípulos de Juan. Entonces, Jesús tuvo que decirles y hablarles bien claro qué era lo que realmente estaba ocurriendo. No era que Jesús quería entrometerse, quería quitarle el trono a Juan, no era que quería dañarle las cosas que él estaba haciendo, simplemente estaba haciendo algo que Dios mismo había puesto en su corazón. Y por eso tuvo que hablarles muy fuerte. En 1 Corintios 3, del verso 3 y 4. Búsquelo por favor en su Biblia, en su tablet, en su teléfono. 1 Corintios 3, del 3 al 4. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire cómo tiene que hablarle Pablo. ¿Cómo tiene que decirles? Para que entiendan de que esas cosas no pueden darse en el reino de Dios. No pueden darse en la congregación. No pueden darse en una comunidad en donde decimos ser cristianos. En donde decimos tener un mismo sentir. No puede pasar. Puede haber alguna discrepancia que no está mal. Pero no puede ser causa de celos. No puede ser causa de divisiones, peormente. Eso ya es lo más terrible que puede ocurrir. Entonces Pablo estaba poniendo un poco de orden aquí y estaba diciéndoles, ustedes son todavía carnales, porque no han superado todavía. De eso está hablando. Y nos está hablando también a nosotros, en esta mañana, de que no nos dejemos llevar a veces por la ira, por el enojo, por los celos, que causan división, causan problemas, causan amargura. Y eso no es bueno para nadie. Se habían dado cuenta los judíos que estaban reclamando todas estas cosas que estaban sucediendo, de que a pesar de los ritos que ellos tenían, ceremonias que tenían dentro de su programa, dentro de sus iglesias, dentro de sus grupos, no estaban dando resultado. Entonces querían también vincular al bautismo de Juan también dentro de los ritos de los judíos. Y realmente eso no era así. Entonces ese era también el enojo de ellos, porque en la iglesia de los judíos ellos tenían muchos rituales. Entonces ellos querían que sea igual, querían vincular al bautismo también dentro de los rituales que ellos tenían. Entonces ellos querían que la gente se lave las manos, que tenían que limpiar los utensilios de comer, tenían que purificar el templo. Por eso habla de la purificación. Purificar el templo. Entonces, fíjese que son cosas externas. Es como cuando uno se baña y se pone bien, ¿no es cierto? Se está lavando todo el cuerpo, lo externo, ¿no es cierto? Pero aquí Juan no estaba hablando de eso. Estaba hablando de arrepentimiento. ¿Y dónde viene el arrepentimiento? Acá, en el corazón. De eso estaba hablando Juan. Los judíos no entendían,
porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Entonces no abrían el entendimiento y no podían entender la claridad de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, nos damos cuenta que aún en nuestros días, aún en este tiempo, en esta época, aún hay iglesias que continúan con rituales. Aún hay iglesias que nos hacen creer de que por hacer una u otra cosa vamos a alcanzar la salvación o vamos a ser más santos. Yo recuerdo en el lugar que estábamos antes, en una ocasión nos hicieron pasar por el túnel de fuego. No sé, ¿alguien se acuerda? El túnel de fuego nos decían. Y ponían unos hombres ahí fuertes, ahí que se agarren de las manos, y todo el mundo tenía que pasar por el túnel de fuego. Y al final hay que caerse y ahí decir, el fuego está en mí. Ridículo, hermano. Cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo también una vez que nos hicieron que escribamos, que nos acordemos los pecados desde cuando éramos niños. ¿Se acuerdan de los retiros que se hacían? Y acuérdate de cuando eras niño y anota ahí tu pecado, hasta cuando estás ahora en este tiempo. Y ese pecado íbamos y clavábamos en la cruz. Ya estaba clavado ahí los pecados. Y luego había que coger los pecados y quemarlos. ¡Ay, qué lindo! Entonces soy santo, ya no tengo nada. ¿Qué cosa para más absurda? Rituales que ahora todavía se dan en iglesias. El agua del milagro, ¿cuántos han escuchado? Compra el agua del milagro y lleva a tu casa y bendice tu hogar. Cosas así, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios está enseñando, con lo que Jesús estaba ministrando al pueblo. Pero el bautismo que ahora practicamos simboliza nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. La ceremonia que nosotros realizamos aquí en la iglesia como bautismo significa que yo doy testimonio de que realmente mi vida es diferente, que mi vida está cambiando, que Dios está obrando en mí para testimonio a los demás. Eso es lo que significa el bautismo. El morir a la carne, el morir al pecado. Símbolo. No es que por eso me voy a salvar, no es que por eso ya voy a entrar al cielo, no, es solamente un simbolismo, es una ceremonia. Pero observemos la reacción de Juan el Bautista. Veamos los versículos del 27 al 30. Ahí lo tienen. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca, que yo disminuya. ¿Qué les parece estos pasajes? Dice Juan en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada a no ser que le sea dado del cielo. No puede el hombre predicar algo que no haya venido dirigido por el Espíritu Santo de Dios. De pronto podemos estar nosotros creyendo que con lo que yo pienso, con lo que yo creo o con lo que a mí se me pone, yo puedo predicar. Y estoy a lo mejor predicando una falsa doctrina. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque eso dice Juan. Nada puede recibir un hombre que no sea dado del cielo. Y esta verdad se repite una y otra vez en las Escrituras. Eso tenemos que tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Si alguien viene por ahí y le dice, el Señor me habló, es que el Señor me reveló, es que a Dios a mí me dijo, hay que tener mucho cuidado. Si no viene de parte de Dios, si no está fundamentado en la palabra de Dios, no tiene valor. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones en este tiempo. Que suena algo por acá y ahí estamos, suena algo por acá y vamos por acá. Que acá hay un movimiento, que acá hay el avivamiento, que por acá hay una noche de gloria, que por acá no sé qué. ¿Se ha dado cuenta que eso pasa? Nosotros también pasamos por eso.
no nos dábamos cuenta de qué estábamos haciendo. Pero realmente la palabra no nos lleva a eso. La palabra habla de otra cosa. En Juan 6, 65, dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fíjese lo que dice Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es dirigido por Dios. A veces creemos que nosotros somos los que buscamos a Dios. Yo lo busqué, yo fui allá. Es que no, es Dios quien nos trae, es Dios quien se mueve, es Dios quien pone en el corazón de la persona. ¿Por qué cree que está aquí usted ahora? Es porque Dios lo trae. Es porque Dios nos mueve. Si no, estaríamos en cualquier parte, haciendo cualquier cosa. Pero hay un llamado de parte de Dios que nos mueve a estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Como vemos, Juan no apoyó la causa de sus discípulos. Él no le importó. No les hizo caso. Los discípulos estaban ahí que reclamaban, mira, que saque, anda y habla con Jesús, no sé qué. No. Él estaba contento de que Jesús esté ya introduciéndose en el pueblo judío, porque a Jesús todavía no lo conocían, porque todavía su ministerio no había empezado. Entonces, ese era el gozo de de Juan. Mi gozo está cumplido, dice. Entonces él estaba contento. A continuación dice el versículo, el que tiene la esposa, ¿quién era la esposa? La iglesia. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Cuál es el esposo? Jesús. Entonces, ¿quién era Juan? El amigo del esposo. Aquí hay una historia increíble. Los judíos tenían por costumbre involucrar en la pareja de novios al mejor amigo de la pareja, con el objeto de que este amigo tome control total de la boda. Imagínense, total. Entonces, él estaba encargado de los arreglos, él estaba encargado de la comida, él estaba encargado de la música, él estaba encargado de todo. Ese era el trabajo del mejor amigo del novio. Yo me pongo a pensar, imagínense si eso se diera en nuestros días. Uy, cómo me hubiese librado de un dolor de cabeza. Porque nosotros tenemos 2 hijos casados. Y aquí está mi esposa. Qué sufrimiento, qué dolor de cabeza. Porque el mantel blanco, no, mejor el amarillo, no, mejor el café, no, mejor el rojo. Ay, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? Que las flores verdes, que las flores amarillas, que las flores blancas. No, eso es un dolor de cabeza. Los que han casado a hijos saben cómo es eso. Entonces, aquí, en cambio, los judíos tenían su solución. Le dejaban ahí al mejor amigo del novio y él se encargaba de todo. En este caso era Juan. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan? Espiritualmente, preparando el camino. Preparando el camino. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aló? Preparar el camino. Cristo viene pronto, dice. Cristo viene en el 2025. No sabemos cuándo. Pero que viene, viene, hermanos. ¿Y cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Amén. Amén. Muy bien. Y al final, también en este mismo pasaje, Juan dice, es necesario que yo mengüe, disminuya, para que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya, que yo ya deje, que vaya soltando el ministerio. Ya había cumplido con su misión. Ya Él había hecho lo que Dios le había encomendado. Entonces, ¿qué tenía que hacer Juan? Jubilarse, hermanos. Pero no me miren, no me miren.
Bueno, yo ya estoy jubilado. Esto en tiempo natural es algo bien duro, es bien difícil. Yo comentaba el otro día con mi esposa, ¿qué sería de mí si yo no hubiese tenido una ocupación? ¿Qué estaría haciendo ya como jubilado ahora? Como algo inservible, como algo que estaría en el parque ahí con el periódico, sentado en una banca. Imagínense. A eso se llega, ¿no? Pero gracias a Dios que es tan bueno que aún me tiene con fuerzas, con ánimo, y estoy todavía trabajando, aunque no me pagan, pero sigo trabajando. Estoy sirviendo ad honorem. Pero esa transición tiene que llegar en la iglesia también. Aquí tenemos ancianos, aquí tenemos líderes que están por ahora dando su tiempo, pero luego también tendrán que dar espacio a las generaciones nuevas. Por eso es que hay una reunión de jóvenes, se están preparando, ya los chicos están creciendo, están madurando, y más tarde van a tener que tomar nuestro lugar. Pero nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. ¿Qué les parece? Hemos preparado el camino, ¿sí o no? Amén. Amén. No están muy convencidos todavía. Muy bien, vamos a llegar entonces al versículo 31 al 36, la parte final de este capítulo. El versículo 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué dice aquí? Que el que viene de arriba, ¿quién es? Dios, es Jesús, es sobre todos. Aquí lo que nos está mostrando es la deidad de Dios, que es un solo Dios en dos personalidades, ya que corresponde al reino de Dios y al reino terrenal. Es Dios de arriba de los cielos y es Dios de aquí de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo Juan 3, del 11 al 12, más arribita de donde estamos. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? ¿Cómo creeréis si dijera cosas celestiales? Si aún las cosas más simples, más sencillas, las que podemos entender, las que podemos ver, no entendemos, ¿cómo podremos llegar al conocimiento de lo que Dios quiere enseñarnos? De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Juan, perdón. Entonces, lo que es del cielo es celestial, y lo que es de la tierra, terrenal. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Él es soberano en el cielo y es soberano en la tierra. De eso está hablando este versículo. Sigamos. El versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Como que hay un lamento de Juan. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué le parece? Le estaba hablando Juan, el enviado de Dios. No estaba hablando cualquier evangelista. Estaba hablando Juan, el Bautista. Y él decía, arrepiéntanse, porque el Mesías viene. Y mucha gente no creyó. Igual pasa en nuestros días. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso pasa en estos días. Queremos ser como Santo Tomás, ¿no es cierto? Ver para creer. Eso siempre nos han dicho, ¿no? Ven, hermano, acércate a Dios, mira, Dios tiene esto, Dios es bueno, no, pero quiero ver algo más, no quiero solamente lo que tú me estás ofreciendo. Así nos pasa, y así fuimos nosotros. Yo fui así, yo no creía,
Tenía un amigo en el trabajo y me leía la Biblia. Me decía, mira, Eduardito, este pasaje está lindo, te lo regalo. Me decía, qué bonito, está bonito. No creía. Hasta que tuve que tocar fondo en mi vida, cuando ya no había nada que hacer sobre mí, en reconocer que Dios era el único que podía levantarme. Así somos, hermanos. Nuestra naturaleza caída nos lleva allá. Dice que la necedad viene pegada en el muchacho. Y así hacemos, así crecemos, así nos edificaron nuestros padres, así nos enseñaron nuestros padres. Aprendíamos el otro día de que con dureza nuestros padres nos castigaban, nos reprendían, ¿no es cierto? Y en vez de que nosotros aprendamos de eso, ¿qué pasaba? Nos endurecíamos más nuestro corazón y nos volvíamos más rebeldes y hasta nos íbamos de la casa. ¿Qué les parece? Me pegaron una pizza y yo me largué de la casa de 16 años. ¿Qué les parece? Así somos, hermanos. No queremos entenderla, no por las buenas, nada por las buenas, todo con el garrote. Y cuando fui al cuartel seguía siendo rebelde. ¿Por qué tengo que decirle a mi sargento? Decía, yo tengo que, si no es mío, ¡pah! El palazo, ahí me caí. Rebelde. Pero miren lo que el Señor hace. Ahora soy una mansa paloma. No. Hebreos 1 y 2 dice, búsquelo por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado de muchas maneras. Dios sigue hablando. Hay ahora tantos medios por los cuales llega el Evangelio, llega la palabra. No es que no haya nadie que diga, yo no he escuchado, yo no he oído, nadie me habló. No podemos decir ahora eso. Dios usa todos los medios para que conozcamos la verdad. Está en nosotros el aceptarlo o no. Notemos entonces que ya sea que Dios hablara por medio de los profetas o sus propios hijos, se trata siempre de la misma revelación. ¿Cuál es la revelación? La palabra, el Evangelio, la sana doctrina. Y no hay diferencia en su contenido. Imagínense, fue escrita hace ¿cuántos años? 2021 años. Sigue vigente. Y nadie ha tenido que reformarla. ¿Qué le parece? Las constituciones de la República se reforman 1 y 1000 veces. Que no me gusta este artículo, entonces lo vamos a cambiar. ¿La palabra quién ha cambiado? Nadie. Sigue siendo la misma. Sigamos, hermanos. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, que Dios es la verdad. Eso quiere decir. Así se demuestra el amor universal de Dios, sin límite, hermanos, para toda la humanidad. Él no tiene distingo de raza, religión, color, no tiene ningún distingo de nada. Él nos da la palabra a todos. Está en nuestro corazón el aceptarla, el recibirla, el atesorarla. Y como yo les dije al principio, en deleitarse en la palabra. Tenemos que llegar a eso, hermanos. Es que ya me dijeron que tengo que leer. Qué pereza, dicen los muchachos. Así dicen, ¿no? Qué pereza, esa palabra la han incluido ya en el lenguaje. No debería ser así, ¿no es cierto?
¿Aló? Tranquilo, mami. Es una bromita para que se despierten. Eso es, hermanos, la palabra. Hasta allá deberíamos llegar. A deleitarnos en la palabra. Ay, qué lindo. Esa palabra, cómo me llegó, cómo me tocó el corazón. No esperar el domingo. Ay, es que el domingo ya, hermano. Ay, ya nos da. El amor universal de Dios es muy grande. San Juan 1, versículos 9 al 11. San Juan 1, del versículo 9 al 11, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ojo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús era hombre. Estuvo en nosotros, estuvo con nosotros. Él vino a cumplir lo que Dios le había enviado a que haga aquí en la tierra, que era salvar a la humanidad. Pero ¿cómo lo hacía? Siendo un hombre, ¿no es cierto? De carne y hueso, para que pueda llegar a la gente. Imagínense si hubiera llegado un carro blanco con una vestidura así inmensa como llegan ahora los Transformers. ¿Qué hubiese pasado, no? Pero no. Llegó como un hombre, como nosotros. Sí, pero si no es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo que este es hijo de Dios? ¿Cómo que es Salvador? ¿Cómo que es Mesías? Todo el mundo cuestionaba. Fíjense. Estuvo entre nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. En este tiempo también está Jesús en medio nuestro. Jesús sigue obrando, Jesús sigue hablando, Jesús sigue ministrando y Él está aquí para salvarnos. Ni un amén, Dios mío. No le creen a la palabra. Asimismo, entonces, ya pasaba en la época de Jesús cuando habían hombres que por algún tiempo se sentían emocionados y le seguían en busca de milagros. Sí había gente que se emocionaba y le seguía en busca de milagros, mire. Ahora también hay. Dicen, mira, acá hay sanidad, corre la gente allá. Acá van a orar por sanidad financiera, entonces corre allá. Acá va a llover oro, dijeron una vez. Híjole, la gente ahí, esperando ahí que llueva el oro. ¿Cuándo le va a llevar el oro? Entonces, sí, nos pasa eso. Pero después, cuando comprendían las demandas del Evangelio, lo abandonan. Eso no es para mí. Que me piden que venga a las 8:30 a orar. Todavía estoy durmiendo. Entonces voy a las 9:15. ¿No es cierto? Las demandas del Evangelio. No nos gustan muchas veces. Pero es Dios quien nos está hablando. Volvamos a Juan 3:34. Porque el que Dios, ahí está, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Juan. Y Juan recibió del Espíritu Santo toda la información, todo lo que él tenía que hablar. Dios da el Espíritu sin medida. Aquí dice, por medida. Pero nosotros sabemos que Juan recibió toda la información que él tenía que comunicar al pueblo. Y nosotros también en nuestro tiempo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y Él no tiene límites. Los límites nos ponemos nosotros. Amén. Amén. Dicen por ahí los que saben que nuestros límites están aquí. ¿No es cierto, licenciado? Que los límites están en la cabeza, en la mente. Entonces, si tú dices, no, hasta aquí nomás llegué, ya de aquí no paso, hasta ahí, ya, y te acomodas ahí. Es tu mente la que decide quedarse ahí. Lo que decía
nuestro querido Nelsinho, es la mente la que no envejece. El cuerpo envejece, fíjese, yo no sabía eso, pero la mente no envejece. Mientras uno practica más, mientras uno está leyendo más, mientras uno está más metido en algo que tiene que hacer y que alimente el cerebro no se envejece. Así que lea nomás lo que usted quiera. No lea solamente una partecita, lea toda la Biblia. Y si ya la acaba, vuélvala a leer. Y si tiene un libro de ayuda, de apoyo, léalo también. Ese es alimento espiritual, alimento para la mente, para el espíritu. Vamos con el 35. Se nos acorta el tiempo. Dice el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este pasaje confirma una vez más que si no conoces a Jesús, no puedes conocer a Dios. Bien claro. Dios ha dado todas las cosas, ha entregado en su mano. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús y por medio de Jesús llegar al Padre. Amén. Dice Mateo 28, 18, 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo? ¿A quién le dijo eso? A nosotros. Id, dice, id. No te está rogando, no te está pidiendo. Si quieres, si te nace en el corazón, anda y predica. No, dice id. Imperativo. Y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí y decían, ¿quién quiere irse de misionero al África? Yo levanté la mano. Pero no sabía ni qué era lo que estaba diciendo. A veces pensamos de que solamente las misiones están por allá, donde los gringos, o donde los negritos. Y tenemos a nuestro lado personas que necesitan de Dios. Y nuestra familia no conoce a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio. Amén. Vamos con el 36, rápidamente, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos entonces también que la seguridad de la vida eterna no es necesario esperar al momento de la muerte. El versículo no dice tendrá, sino tiene vida eterna. Tiene, ahora, hoy. No esperemos a morir para alcanzar la vida eterna. Ay, sí, cuando me muera quiero ir al cielo. No, el cielo está aquí. Si nosotros creemos que Dios es real, que Dios está sobre todas las cosas, vamos a experimentar la vida eterna en medio nuestro. Y Romanos 1:18 para terminar. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, también Dios siente ira. Cuando algo no ve bien, ¿se acuerdan que estudiamos cuando limpió el templo de los vendedores que estaban ahí? Tuvo ira Dios también. Entonces no provoquemos la ira de Dios con nuestros actos, con nuestra forma de ser. Ah, no, es que Dios me perdona, es que Diosito dice, es que Diosito es bueno, ¿no? Cuidado, hermanos. Dios también tiene ira y Dios también es justo. Dios, Él es sobre todas las cosas. Entonces nosotros no confundamos de repente el decir que como Diosito ya me perdona. No, Dios es justicia. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás.
Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.